¿cuáles son las cirugías plásticas más comunes o cuáles son las que más buscan las personas? Digamos que en el top 5 mundial siempre vamos a encontrar lo que son las liposucciones, ¿sí? De contorno corporal, lo que son las rinoplastias en el área facial, lo que son las blefaroplastias, que es la cirugía de párpados, y las abdominoplastias. O sea, y los implantes mamarios hay de quinto, que últimamente ha habido más gente que se ha ido desanimando de los implantes, pero yo diría que esas son como las 5 cirugías más comunes. En el mundo hay más de 18 millones de cirugías estéticas cada año. Y en Colombia, una suma de más de 440,000 personas asisten a este tipo de cirugías. Hoy tenemos un invitado muy especial en Dialogando, el doctor Víctor Hugo Villasís, que es médico cirujano y vive en la ciudad de Pasto. Doctor, bienvenido a Dialogando. Muchísimas gracias por este espacio. También gracias a la audiencia que nos están viendo y contento de acompañarlos para ver qué dudas surgen y qué podemos tratar hoy. No, la cirugía plástica yo creo que es una de las ramas de la medicina que más tiene afluencia hoy en día, ¿sí? Pues las mismas estadísticas lo dicen, 18 millones de personas asisten a diferentes tipos de cirugía estéticas en el mundo y 440,000 en Colombia, son muchas. Pero, Doc, tengo entendido que usted tiene 3 especializaciones. Cuénteme un poquito, usted es especialista en medicina. Primero, pues hicimos la medicina general. En la Universidad de Caldas. Luego hice lo que es cirugía general, ¿sí? Como su primera especialización. Sí, la segunda fue cirugía plástica, estética y reconstructiva Ya. en la UNAM. Y después microcirugía y cirugía de mano. Son las 4 especialidades. Empecemos por lo básico, empecemos por lo más sencillo. La mayoría de todos, cuando queremos estar en una cirugía o planear una cirugía, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo principal que debo tener en cuenta cuando busco un profesional para la consulta para una cirugía estética? ¿Qué es lo que más debo tener en cuenta? Correcto, sí, eso es una pregunta introductoria muy importante, pues lo más en el checklist número 1, lo más importante es lo siguiente. Primero, saber si a quien acuden realmente es un cirujano plástico. Okay. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden saber? Yo he hecho muchos videos al respecto. Hay una cosa que hoy en día no solamente la piden en medicina, sino también en otras áreas, como en psicología, que es el registro único en talento humano en salud. El título retos. Ajá, exactamente. Entonces, eso es sencillísimo, de acceso universal. Antes era mucho más difícil porque la gente terminaba hasta en una tipografía, no sé, imprimiendo un diploma y ya, pero hoy en día es más complejo para ellos y más sencillo para la población saber si eso no es cirujano plástico, porque entran a esta página que colocan en internet, así, registro único en talento humano, o Retus con TH, ingresan el nombre de su cirujano, nombre, primer apellido y la cédula, que hoy en día, pues la verdad es que es muy fácil acceder a la cédula casi de cualquier persona e inmediatamente se despliega una ventana en donde salen las especialidades y los años en los cuales las obtuvo. Ese es el paso número 1. O sea, ya que se sabe... O sea, lo primero que tengo que consultar es si el médico tiene la especialidad que dice tener. Exactamente. Ese es el primer paso. Recuerden, Retus, www.retus.com, ¿sí? Ahí colocamos el nombre, los nombres y el apellido y el número de documento del documento o tarjeta profesional. Cédula. O sea, es tan sencillo que solo la cédula. La cédula del profesional de la salud y ahí nos dice qué especialidades tiene. Lo primero que debo hacer. Sí. Ok. Entonces, ya que se ve y listo, ya estuvo, pues ahora sí tiene que acudir, ¿cierto?, al consultorio de esta persona. Ya tenemos la certeza que es un cirujano plástico certificado y qué seguiría. Hay diferentes formas y yo siempre digo a los pacientes, así como cuando uno quiere comprar unos zapatos, hay zapatos desde 20,000 pesos, 30,000, no sé, hasta zapatos de 200, 400, 1,000,000, qué sé yo. Hay muchas características, ¿no?, que van a hacer que duren más, que sean visualmente más atractivos. Aquí en esto es igual. O sea, también hay diferentes calidades, si se quiere decir así, de cirujanos plásticos. Habrán unos con mayores habilidades, otras con menos, y hay algunos criterios para que el paciente más o menos se oriente y sepa escoger. ¿Cómo qué criterios? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Ya, algo muy importante, yo diría que voy a tratar de ir como de lo básico a lo más complejo. Lo básico, que esté actualizado. Ya, ok. Sí, entonces, si el cirujano plástico acude a congresos,
nacionales o internacionales, significa que está conociendo lo último en su área de conocimiento. Entonces, ahí se mira cuáles son las últimas perlas de rinoplastías, de implantes mamarios, qué nuevo ha sacado el mercado. Sí, porque digo, los implantes ya van como en la sexta generación, o sea, cada vez van sacando cosas nuevas que tienen menos impacto sobre el paciente o que son más anatómicos, qué sé yo, bueno. Entonces, eso es como paso número 1. ¿Sí? Paso 2, tratar de investigar si esta persona ha tenido artículos científicos publicados, ¿cierto? Porque el conocimiento tiene 3 peldaños. El primero es digamos, el conocimiento general de los términos. El segundo, el dominio de los términos. El tercero, ya es encontrar soluciones nuevas a problemas que existen en estas ramas. Entonces, ello es investigación. Entonces, si una persona está tan metida en lo suyo, maneja y domina el tema, significa que puede ya ofrecer soluciones nuevas al estado de arte de la ciencia de su rama. Entonces, si se encuentra, y hoy en día es muy fácil, Víctor Esante, en mi caso, algún artículo, Google lo arroja y ahí se encuentra. Entonces, que un reporte de algún caso, algún estudio retrospectivo. Si hace uno es muy exigente, bueno, a ver el índice de impacto de la revista, porque no es lo mismo, por ejemplo, que una revista como de un bajo impacto científico o algo que no sea científico, algo que sí lo sea, ¿ya? Y yo diría que un cuarto punto muy importante es la parte de los concursos científicos. Si la persona se ha lanzado en congresos a presentar sus resultados y ha obtenido premios, eso significa una validación por comités de expertos. No solamente eso, sino que está compitiendo con otras personas que están en el mismo nivel académico y científico, y si logra sobreponerse ante ello, porque pues ahí no entra cualquiera, es una selección de quién entra, quién no, y luego si es tan bueno o no, entonces significa que está ante alguien que probablemente es una persona muy entregada, muy conocedora de su área, muy responsable y con muchas otras cualidades que pues la ciencia lo obliga al profesional a tener, ¿sí? Y si ya se quiere otros temas un poquito más como de filigrana, si ha hecho ponencias también en congresos, que es otra manera de divulgar conocimiento. Y quieras o no, pues ir al Tribunal de Ética Médica, ¿no? Y averiguar si tiene antecedentes legales, judiciales. Sí, yo creo que con todo eso ya la persona se va formando una idea. Yo soy muy amigo con mis pacientes de decirles que si ellos quieren ir a otras consultas, si quieren pedir segundos conceptos, están en su derecho y de hecho creo que es lo necesario. Es lo más sano. Exactamente. Si a veces yo le digo a los pacientes, hagan su tour de cirujanos, o sea, vayan donde 2, 3, 4 y ya ustedes vean, porque es que también en la consulta, les digo, es un ritual. Cómo te hables, si te ve a los ojos, hay un montón de cosas que te va a indicar, sin ser prejuicioso, que estás ante la persona indicada. Bueno, ahora empecemos como por la derecha. Lo primero, cuando yo voy a buscar una cirugía plástica o voy a buscar un cirujano plástico para mí, es la consulta, ¿cierto? En la valoración, ¿qué es lo más importante que yo como usuario debo tener en cuenta, ¿sí? Cuando voy a una consulta para una cirugía estética? Ya. En cuanto a la forma de la consulta o sea, el trato o cómo es la No, pregunta. vamos a, por lo menos, voy a hacerme para una rinoplastia. Sí. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta yo en el momento de la valoración para poder tomar la decisión de que usted es el médico que yo necesito? Ejemplo, ¿sí? Me pasó a mí con un odontólogo. Sí. Y yo le pedí evidencia de todo lo que él había hecho y sí, estaba muy organizadito, me mostró la evidencia, el antes, el después, el cómo, el procedimiento. ¿Qué es lo que más, además de eso, qué más debo tener en cuenta para tomar la decisión? Eso es un punto muy importante lo que usted nombra, porque usted sabe que así como avanza la tecnología, también avanza las formas, tal vez una palabra un poco delicada, pero de engañar de las personas. Porque, por ejemplo, alguna vez yo tuve una paciente que yo en mi red particular profesional tengo como unas 250 publicaciones de casos. Obviamente no publico todo porque pues, serían cientos o miles de casos, pero ahí publico algunos. Entonces me decía, doctor, pero publique más. Y yo decía, pero ¿por qué dice eso? Entonces me mostró una página de una persona y cuando porque yo le dije, a ver, muéstrame, como para entender un poco más la forma de ver del paciente, me daba cuenta que habían muchas cosas fabricadas o producidas y en eso tiene que tener la gente mucho cuidado. Porque, por ejemplo, hay plásticos que agarran una chica que es modelo,
la meten a quirófano y hacen sesión de fotos. Y entonces eso es lo que suben. Okay. Y la gente piensa y dice, oh, voy a quedar así. Sí, y realmente para mí, pues la verdad creo que es algo éticamente no correcto, ¿sí? O editan las fotos. Es más una manipulación de marketing. Eso, exactamente. De hecho, pues por eso hay la profesión, ¿no? De marketing. Pero es muy delicado, digo, obviamente sé que no estamos en el siglo que la ética sea pues algo para algunos lamentablemente muy importante, la ética y la moral, pero sí vemos de que hay diferentes formas de enganchar, de engañar, sí, y las personas caen en eso. Entonces, vuelvo al punto inicial, irnos al objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Publicaciones científicas, ponencias científicas, premios científicos. Ahí, al menos a la fecha, ninguna persona con profesión de marketing, ningún publicista, ningún nada, se va a meter ahí, porque es una comunidad científica que dice, esta persona sabe. Sí, entonces yo creo que es el punto más objetivo. Es uno. Y dos, yo les digo a los pacientes y repito esa parte, la consulta es un ritual. ¿Por qué es un ritual? Porque uno conoce a su médico, interactúa con él. Yo soy incluso hasta muy energético, hasta la energía del médico. Sí, o sea, tener también cuidado porque hay gente que como que es muy, como muy amigable, como así, o sea, incluso hay personas, no digo que no se pueda, pero hasta, no sé, con los pacientes salen a beber, cosas así, o sea, tener mucho cuidado con eso. Tampoco es tanto, ni tampoco es poco. Decía mi madre, ¿sí? Tan lejos que no alumbre al santo, ni tan cerca que lo queme. Totalmente. De hecho, en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Dialogando, en las redes sociales de Descuentos Médicos, nos hacen una pregunta, pues, como muy usual. ¿Cómo hago para escoger el médico? ¿Sí? Una de las respuestas que normalmente se maneja es, bueno, si vas a invertir 10, 12, 15, 20, 30, 50 millones en una cirugía plástica, pues invierte en 1, 2 o 3 consultas, pagando la consulta. Y yo creo que las personas cuando nos contestan las respuestas dicen, sí, mira que yo fui a tal parte y sentí una conexión con el doctor. Sentí que el doctor era claro, sentí que el doctor era honesto, ¿sí? Pero en otras partes me dicen, no, tuve mucha desconfianza. Total. ¿Sí? Normalmente sí le hacemos caso a nuestra intuición, pero fuera del retus, lo científico, porque pues me imagino que hay ciudades donde pues no hay tanto profesional con tantas, con publicaciones científicas. ¿Qué otras cosas debo tener en cuenta? Es que eso sí es objetivo. O sea, yo pensaría que eso no es de alguna manera negociable. O sea, es que todo lo otro es manipulable. O sea, redes sociales, súper manipulable. Hay gente que invierte muchísimo y obviamente eso es una inversión de retorno. Publicidad en aeropuerto, publicidad en centros comerciales, publicidad en vallas. Me he dicho, no sé, Facebook Marketplace, o sea, lo que sea. O sea, hay gente que cierto, o sea, y eso obviamente retorna, pero no son cosas objetivas. Entonces, los puntos son esos. O sea, si alguien ejerce una profesión y realmente lo disfruta, por lo menos lo mínimo es que asista a congresos y si tiene una buena casuística, o sea, si está haciendo algo bueno, tiene que registrarlo. Y si lo registra, es prácticamente un paso a que lo publique. ¿Y cómo lo publica? ¿En revista escrita o en congresos, en ponencias? Entonces, o sea no una cosa lleva a la otra. Solo en un blog. No. Porque, bueno, o sea, porque hay personas que pensarían pero volvemos eso. A lo mismo, claro, volvemos a lo mismo, porque ahí puede colocar solamente los gloriosos, si de pronto no los penosos, y otra cosa, o sea, puede editar mucho. Es que hoy en día con el Photoshop, con tantas cosas, la edición es algo increíble, sí. Que incluso la inteligencia artificial, que ese es ya otro paso más allá, las personas tienen que desarrollar esa habilidad, pero, repito nuevamente, referirse siempre el punto final va a ser el objetivo. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando a nosotros, yo en las 4 especialidades que tuve, y nosotros nos presentamos, porque hay un examen teórico y hay una parte que es de entrevista, ¿cómo deciden las personas del hospital quién se queda? O sea, no es ni por fotos, ni por me caíste bien, nada. O sea, a ver qué publicó. A ver qué usted ha hecho científicamente. O sea, ese es el punto final. O sea, eso es lo que desempata. Y yo he visto así casos en donde, no sé, puede ser la persona que le cayó bien a todo mundo, pero el otro tiene su hoja de vida bien cimentada y bueno, eso es lo que van a elegir, ¿no? Al menos en otros países. Pronto aquí en Colombia es diferente, pero en otros países es así. Bueno, hablemos de cirugía plástica. ¿Cuáles son las cirugías plásticas más comunes o cuáles son las que más buscan las personas? Digamos que en el top 5 mundial siempre vamos a encontrar lo que son las liposucciones, ¿sí? De contorno corporal.
lo que son las rinoplastias en el área facial, lo que son las blefaroplastias, que es la cirugía de párpados, y las abdominoplastias. O sea, y los implantes mamarios hay de quinto, que últimamente ha habido más gente que se ha ido desanimando de los implantes, pero yo diría que esas son como las 5 cirugías más comunes que en todo el mundo las practican, casi que todos los países en su ranking siempre va a estar una de primera, otra de segunda, pero siempre están en los 5. Estaba mirando acá en la investigación que hicimos y me dicen que usted tiene una especialización y ha hecho cirugía de plásticas donde extraen las costillas. ¿Cómo es el nombre de la cirugía? Es una resección costal. Recesión Es costal. una resección con fines estéticos. Y cortamos Sí. las 2 costillas, Sí. las 2 últimas. Sí, ajá, sí, Bueno, sí. ¿y qué efecto trae Sí. esto? Cuéntenos un poquito más. Muy bien, el ser humano tiene 12 costillas o 12 pares, o sea, 12 de lado y lado. Las últimas 2 salen de las vértebras y son flotantes. Entonces hay personas que las tienen o muy redundantes o las tienen muy salidas, y como están tan salidas, entonces obviamente hace que la cintura no se note tanto. O por el embarazo se abren, ¿cierto? Entonces quedan ya abiertas, y por eso es que las mujeres dicen, no, es que la cintura que yo tenía cuando tenía 18, 20 años ya no está. ¿Y es por qué? Porque obviamente el embarazo las abre un poquito. Entonces, con esta cirugía de resección costal, uno abre, en mi caso, pues yo por una incisión de 4 centímetros aproximadamente, ingreso, retiro 16 centímetros en promedio de la costilla 11 y unos entre 6 y 7 de la costilla 12. Se retira eso con una sierra de corte y mejora pues dramáticamente la cintura, porque pues ya este efecto físico que nos impide que se note la cintura pues ya no está. Entonces mejora significativamente. Es una cirugía que ya lleva años haciéndose en el mundo, o bueno, se reportó por primera vez hace varios años en el mundo, pero ahorita ya se está haciendo cada vez más, se está exigiendo más a nivel mundial, la gente está más interesada en el procedimiento, porque en manos indicadas hay un rango de seguridad permisible. O sea, cortar las costillas hace que nuestra cintura se vea más pequeña. Sí, y ahorita acabo de decir una palabra muy importante, hace que nuestra cintura se vea, no solamente mujeres, sino también hombres. No, ¿En qué total. caso? Cuando hay un hombre que está en estas etapas que hoy vemos mucho de transición, sí, que bueno, hoy en día no sé cómo le digo exactamente, pero como siempre está cambiando el nombre, pero llamémoslo así, de transición, sí, hacia una feminización. Parte de ese proceso de feminización muchas veces incluye modificaciones óseas a nivel de los arcos supraciliares, nivel mandibular y también nivel costal. Y eso feminiza el cuerpo mucho. ¿La recuperación es larga? No. O sea, al menos yo hablo por mi casuística, hice una hace más o menos una semana. La paciente incluso a las 24 horas, 48 horas normal, o sea, sí obviamente un poquito de dolor. O sea, la última normal. cirugía de estas fue hace 8 días. Aquí en Pasto, sí. Hoy, hace 8 días, Sí. hoy grabando este capítulo, hace 8 días tuvimos una aquí en Pasto. ¿Cuántas personas buscan este tipo de cirugías normalmente en Colombia o a usted? Le pregunta por este tipo de cirugía. Sí. Yo podría decir, porque yo la llevo haciendo más o menos, la primera que hice aquí en Nariño fue hace unos 3 años. Creo que soy de los pioneros aquí en Colombia de resección costal. Ahorita sí se está haciendo varias cosas, principalmente en el eje cafetero, en Antioquia, porque pues ahí la belleza es demasiado trascendental y cultural. Pero creo que a nivel de Colombia soy de los primeros o de los primeros de los que están popularizándola. Aquí en Nariño sí soy el único. Las personas a veces no la conocen lo suficiente. O sea, queda como en un mito, como que Thalía se quitó las costillas, o bueno, tantos personajes públicos conocidos. Pero lo dicen por molestar, ¿no? Pero cuando se enteran que es real, pues se sorprenden mucho y muchas personas consultan, pues ya se les explica todo y afortunadamente han habido personas que han tomado esa decisión y los resultados para ellos, pues han sido, o ellas han sido demasiado positivos. Sin decir valores, ¿son muy altos los costos de esta cirugía o relativamente no? Sí. Lo que yo siempre he dicho, la cirugía estética en Colombia es exageradamente barata. Sí, o sea, por eso viene gente de todo el mundo a operarse, porque sinceramente, incluso sumando tiquetes, estadía, cuidadora, alimentación, etcétera, sigue siendo más rentable. Sí, entonces el costo yo diría que es justo, sí, y es muy atractivo para personas de otros países. Obviamente, pues respecto inclusive para otros, locales porque se ve bastante. Sí, o sea, respecto a otros procedimientos de pronto es un poquito más elevado, pero dentro de lo asequible, o sea, no es nada pues que alguien tuvo que vender la casa o algo así, o sea, es algo dentro de lo asequible. Ni el alma al diablo pues para hacerse una cirugía de extracción de costillas. Bueno,
Quedé pensando, quedó maquinando mi mente. Normalmente las personas que, me incluyo, que hemos pensado en una cirugía, siempre nos da miedo que hayan fallas, ¿sí? O que hayan efectos secundarios, secuelas. Y yo creo que el miedo aumenta más cuando son en la cara, ¿sí? ¿Qué tantas personas buscan cirugías para mejorar su aspecto físico? No solo en personas mayores, que lo que primero creemos es que los mayores para quitarse las arrugas y todo eso. No vemos hoy en día mucho en jóvenes, se levantan mucho las cejas, he visto que se levantan las cejas, he visto que la cirugía, la rinoplastia es súper, súper buscada, pero ¿cuál sería como el ranking de las cirugías faciales que más buscan las personas? Sí, Hablando de usted, empecemos con usted. correcto, sí. O sea, la rinoplastia, Esa es la, sí, la más... yo diría que es la más, es la Ok. más de rinoplastia. Generalmente mezclamos un componente estético con algo funcional, ¿cierto? Entonces se hacen los dos cambios y las dos mejorías. Lo que son las blefaroplastías o recorte de párpado, también se busca mucho. Quitar cuando hay mucho exceso Sí, de párpado. lo he hecho yo en personas jóvenes, e incluso de 20 y tantos años, que digamos párpado redundante congénito o herencial. O sea, ya Sí. sus papás, abuelos tienen párpado demasiado grande o ojeras muy pronunciadas, entonces hay maneras como de mejorar eso. Pero ya a partir de los 40, 50 años, esa población sí se lo hace. Yo diría que está casi de primera, o sea, por delante de la rino todo, en esa edad está de primera el bléfaro. También cirugías como la otoplastía, personas que de pronto tengan alguna oreja muy chiquita o caída o para adelante, también se realizan. Lo que es las bichectomías, que son la extracción de bolsas grasas. Otoplastía, orejas. Orejas, exactamente. Bichopat. De aquí de la bolsa bichat, que es una bolsa, grasita ok. que existe ahí, también se realizan con relativamente frecuencia y pues mejora el ángulo facial, o sea, armonización facial, de pronto ya no es tan redondita la cara. Y ya pues La papada. en la lipopapada también, liposucción de papada, y ya una que también empieza a dominar a partir de los 50, 60 años y en algunos pacientes incluso antes, la ritidoplastia o estiramiento facial. Entonces con la edad pues los componentes faciales van cayendo y uno pues los estira y los levanta y eso pues rejuvenece significativamente. Y entonces yo diría que esas son pues todas las cirugías principalmente, o sea ya hay cosas mucho más pequeñitas, pero en general esas. O sea, ya hay gente que, por ejemplo, se coloca alguna cosita en el labio, sí, o que el mentón, sí, o sea, sí se ve, pero el porcentaje es menos. Bueno, todos normalmente tenemos gustos diferentes. Hay personas que buscan más volumen, otras menos. Normalmente, usted como profesional, ¿qué le recomienda a una persona, un ejemplo, cuando ve que, no sé, ejemplo, pienso yo, no está proporcional, porque estética significa pues que quede todo estilizadito, Sí. estético, ¿no? Pero a veces como que los volúmenes no cuadran. He visto y Sí. ha pasado. Normalmente usted como profesional, ¿cómo orienta a una persona que diga, no, yo quiero un derriero, un Sí. busto, un glúteo mucho más grande? ¿Cuál es la orientación suya como profesional de la Bueno, yo no cirugía? diría que, a ver, hay un punto importante, ¿no? Usualmente, lamentablemente nosotros los plásticos nos crucifican muchas veces por resultados que no son de plástico. Sí, o sea, ese tipo de resultados grotescos, tal vez vulgares o muy poco anatómicos, los solemos ver al margen incluso de la ilegalidad. Cuando opera un médico general, cuando opera un instrumentador, cuando opera una enfermera, o sea, personas que no están capacitadas para hacer este tipo de cosas. Entonces, obviamente los resultados pues van a ser grotescos, ¿sí? Fuera de la estética, saliéndose de la estética, de sí, lo no son estético. estéticos, exactamente, porque pues no conocen bien anatomía, hacen las cosas, como dice el dicho, a lo que Dios les da a entender. Obviamente los costos son mucho más bajos, entonces, bueno, bajos en principio, que realmente al final salen más caros cuando uno hace los números, pero la gente se arrastra por ahí. Ya los plásticos somos un poco más finos, obviamente, repito, hay de plásticos a plásticos, depende ya del sentido de arte que tenga el plástico, que como le comentaba, por ejemplo, en mi caso, yo que he sido artista, artesano, he dibujado, pintado, hecho barniz de pasto, todo, uno sabe de proporciones, uno sabe de dimensiones. Entonces, yo siempre trato con las pacientes como de
que eso es un punto muy importante aquí en América Latina, que tenemos tanta diversidad racial, que hay mulato, negro, sambo, indio, mestizo, etcétera, 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 o alguien con más porcentaje caucásico. La diversidad de morfologías y cuerpos es de todo tipo. Entonces, uno, o al menos lo que yo hago, es tratar de encasillar, entre comillas, a esa persona dentro de su biotipo y ya en su biotipo tratar de optimizar hasta lo mejor que puede dar biológicamente. ¿Sí me explico? Entonces, si me llega una mujer que es como gordita, ¿sí? Pues yo trato como de buscarle esa belleza latina, ¿no? Que es el volumen, el glúteo, pues grandecito pero bien formadito, ¿sí? Tratar del tórax como que vaciar la grasa para que se vea más bonito, ¿sí? El brazo también disminuirle volumen, o sea, tratar de encontrar eso. Porque si una persona si de pronto quiere verse pues como, no sé, como una mujer de Barbie de 50 kilos, como europea o algo así, o rusa, no sé, obviamente no es una expectativa real e incluso puede ser un problema para uno como cirujano porque son personas que tal vez también necesitan un acompañamiento psicológico, ¿sí? Porque son expectativas no reales. Entonces uno tiene que ver eso, muchísimo, demasiado. De hecho, en rinoplastías hay un estudio del Plastic Surgery, que es la revista más importante de cirugía plástica de mayor índice de impacto, en donde han reportado que hasta un 70% de las personas que se intervienen la nariz tienen un trastorno que se llama trastorno dismorfofóbico de la personalidad. ¿Qué significa? Esto está diagnosticado por el libro del DSM, que es el libro universal de psiquiatría con el que tratamos a los pacientes y diagnosticamos, en donde este trastorno a grosso modo describe que son personas que físicamente no se sienten conformes bajo ninguna circunstancia. Hay una distorsión. Sí, exacto. O sea, se ven en el espejo la nariz grande, por ejemplo. Exacto. O se la ven caída y usted le puede hacer lo que quiera. Una distorsión de la realidad frente a lo que se ve en el espejo. Y siempre se la van a ver caída y siempre se la van a ver grande. Entonces, por eso es la importancia de hablar bien con el paciente, de tener expectativas reales. Sí, ahorita se maneja mucho en consulta programas como Chrysalix, que son programas en donde se hace una proyección del resultado. Eso a veces es un arma de doble filo, porque es muy difícil proyectar realmente cómo va a cicatrizar el tejido, cómo va a desinflamar. Entonces hay pacientes... Eso también depende de la persona. Claro, claro. Y eso al final termina siendo un marketing. O sea, les muestran como que, oye, vas a quedar así. Y muchas veces no es real. Entonces hay pacientes que sí, son conscientes y dicen, pues sí, no quedé así, pero me gusta cómo quedé. Pero hay otros que, vea, doctor, y no me parezco a este. Entonces puede ser un dolor de cabeza. Sí, estaba haciendo como sinapsis mi cerebro porque sí, a veces compramos algo que nos venden y nos desanimamos del resultado porque no fue lo que nos vendieron, lo que nos hicieron creer. La típica hamburguesa de McDonald's. Sí, sí. Y la muestra así. Bueno, ahora hablemos yo creo que de lo que más odian los cirujanos plásticos, sí. Arreglar chicharrones o errores de otros profesionales o de pronto de cirugías mal hechas por no asistir a un profesional e ir a las famosas sitios de garaje o estéticas que no están habilitadas para cirugía, para procedimientos invasivos. ¿Qué es lo que más comúnmente pasa cuando las personas buscan o lo más barato o la estética pues, de garaje que no está habilitada para cirugía? Pero ¿cuál es digamos, como las complicaciones más usuales, más comunes? Pues lo más común, o sea, que también, como decíamos, así como hay gente que opera al margen de la ilegalidad, también hay plásticos que tal vez no son los más brillantes, entonces uno encuentra ese dos tipos de poblaciones que consultan por resultados no deseados. Uno, dos, ahora sí que todos los plásticos hemos tenido casos brillantes, casos intermedios, casos no tan buenos, ¿cierto? Porque hay muchos factores, hay factores que son propios del paciente, como digo, desinflamación, genética, nutrición, un montón de cosas, y hay cosas que sí dependen enteramente de nosotros. Pero definitivamente el error es ir donde personas que no son plásticos, vuelvo y repito. Entonces, con ellos, ¿qué es lo que más vemos? Las irregularidades o conocidas como fibrosis. ¿Qué son las fibrosis en las liposucciones? Son como un empedrado del abdomen que tiene huecos y valles y cosas. Sí, eso es algo que lamentablemente muchas veces llega a un punto en que a veces no tiene ni siquiera corrección. Hay algunas formas de disminuirlo, pero llega un punto en que ya la deformidad, la mutilación interna y esa cicatrización es tan grande que ya el paciente prácticamente se condenó a quedar con esa deformidad. Y eso es muy triste, ¿cierto? Y le sale más caro porque toca volver a operarse, pagan un chorro de plata en masajes,
les empiezan a decir estas personas que ya tienen todo su discurso muy, muy fundamentado, oye, es que no fuiste al masaje, oye, es que no dejaste que te hagan el masaje fuerte, oye, es que no pagaste la carboxiterapia, o sea, ya tienen todo el libreto bien mentalizado para que al final ellos siempre depositen la responsabilidad en el paciente. O sea, siempre esos resultados no satisfactorios van a ser culpa del paciente. Eso sería como lo más común, las irregularidades. 2, he visto pacientes que quedan con dolores crónicos a nivel del abdomen. O sea que les dañan tanto internamente la parte del abdomen, incluso la inervación, que quedan Hablando con de dolores. tejidos. Sí, de tejidos. Que, por ejemplo, se rozan, les duele. Se ponen una camisa o les duele. O en cualquier momento del día les duele. Y no es dolor de estómago, nada, es dolor debajo de la piel. Y así lo describen, como un corrientazo. Así. ¿Por qué? Porque les dañaron la trama vascular nerviosa, porque no saben hacer estas cosas. Y de ahí para allá, pues, necrosis de abdomen, que si le hacen una abdominoplastia, son tan aventados que hacen cosas tan complejas como abdominoplastias, con anestesia a veces local, imagínense, eso es gravísimo. Entonces se les necrosa el abdomen, se les infecta, no les cierra, porque algo que está infectado no cierra y se les convierte en un círculo vicioso. Y pues por ahí también está la muerte, ¿no? Pacientes que los perforan con las cánulas y al perforar el intestino, pues ahora sí que ya es mortal. No, qué complejo, ¿no? O sea, vayamos recordando, importante, el título Retus, si queremos visitar a un médico y mirar sus especialidades, que lo que oferta sea real, casos de uso, evidencia científica, ¿sí? Y lo más importante, no acudir por nada del mundo a personas que tengan las famosas estéticas de garaje, porque no estamos diciendo que las estéticas sean malas, pero hay algunas que no están habilitadas para hacer cirugía. Tienen límites, ¿no? ¿Sí? Una estética puede invasiva. ser masajes, cosas así, exacto, pero ya llegar a eso definitivamente no están. Sí, hacer masajes para hacer glúteos y ya están. Y hay maderoterapia, qué sé yo, eso sí, total. pero ya llegar al punto de intervencionismo, no, eso está definitivamente contraindicado. Ok. Ahora hablemos de algo que me pareció muy curioso. Me dicen que usted ha hecho una intervención que es en la microcirugía de mano, ¿sí? Y de dedos. ¿Cómo es este rollo? Sí. Sí, o sea, hay varias cosas. Yo, como una de mis especialidades, de mi alta especialidad es la cirugía de mano y microcirugía. Eso fusiona unos componentes muy interesantes. Yo siempre le digo a mis pacientes y en general la mano en mis conferencias y ponencias, la mano es lo que nos hace humanos. Sí, en parte por eso nos llamamos humanos, no u pie o cabeza o voz. Sí, o sea, somos humanos, ¿por qué? Porque esta capacidad de mover nuestros dedos que nos ha llevado a construir imperios, civilizaciones, a tocar instrumentos y a hacer tantas cosas, a escribir libros, esta habilidad es la que ha hecho que se desarrolle nuestro cerebro. Sí. Y que nos haga, pues hoy por hoy, incluso hacer, no sé, naves espaciales y tantas cosas. Entonces, en una mano caben, mejor dicho, porcentualmente muchas estructuras anatómicas, huesos, músculos, tendones, nervios. Nada más el carpo, que es lo que llamamos muñeca, puede llegar a tener alrededor de hasta 50 ligamentos. Y solo hablamos de esta parte. Entonces yo creo que probablemente incluso es la zona anatómica con más estructuras en general en el organismo, por lo tanto hay que saberla dirigir y tratar. Entonces la obra maestra del cirujano de mano es el reimplante de dedo. Eso es una frase de un cirujano asiático, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, en estos casos que yo tuve el placer de servirle a Nariño haciendo el primer reimplante de dedos, pues pacientes que por X o Y circunstancias se amputan sus dedos por aplastamientos, cortes, lo que sea, están en el piso, los llevan al hospital, los vuelvo a conectar, hay que conectar el hueso, hay que conectar la arteria, hay que conectar la vena, los tejidos blandos, los nervios, ¿sí? Y luego ya vuelve a funcionar 100%. Bueno, o sea, hablando de las falanges, en su experiencia, ¿cuál es la que ha tenido usted éxito? ¿En cuál ha tenido éxito? O sea, yo he reimplantado de todo.
He reimplantado quinto dedo, cuarto dedo, tercer dedo, segundo, primero, o sea, todos he reimplantado. Donde cualquiera que se corte, se ha cortado 100% sí, total. yo sí he reimplantado. Obviamente esto tiene un porcentaje de éxito y un porcentaje de fracaso. En el artículo que yo escribí y la ponencia que yo logré presentar a nivel nacional en el Congreso de Cirugía de Mano en 2023, en donde obtuvimos la nominación a Mejor Trabajo Científico, la tasa de éxito en mis manos es del 91%. O sea, de funcional, o sea, que no quede funcional, funcional. de reimplante. De o sea, reimplante. que está en el piso, lo vuelvo a poner con microscopio y todo, y 9 de 10 quedan bien. O sea, no, el décimo lamentablemente pues se pone negrito, no funciona y pues ya ni modo, ¿cierto? Porque a veces ya han pasado muchas horas, lo han sumergido en alcoholes, en cosas, entonces ya no es viable. Uno hace el intento, pero ya no es viable. Pero 9 de 10 sí lo son. Ok, ¿y la funcionalidad? 100%. Wow. O sea, tengo pacientes que han vuelto a tocar sus instrumentos, que han hecho todas sus cosas cotidianas, arte, todo, sin ningún problema. Incluso la sensibilidad vuelve y siente todo. Bueno, pues Doc, yo creo que este es uno de los capítulos donde más me ha interesado porque yo creo que todos, incluyéndome, hemos pensado en algo estético. Yo ya tengo 50 años y uno a los 50 ya comienza a decir, uy, ya toca. ya toca, sí. Sí. Pero yo creo que es de las decisiones más difíciles que a veces tomamos. Dejarle nuestra cara, nuestro cuerpo, a una persona que apenas estamos conociendo. Ya ustedes escucharon las recomendaciones. Importante, vayan no solo a una consulta y no solo crean una versión. Tengan diferentes opiniones. Y como dijimos hace un momento, si van a invertir bastantes ceros en una cirugía, pues inviertan algunos miles en consulta, busquen datos, confirmen especializaciones. Doc, si alguien quisiera contactarlo a usted, ¿cómo podría ser? Yo creo que dar sus redes sociales puede ser un regalo muy bonito para los que nos están escuchando. Claro, sí, a todas las personas que hoy en día nos acompañan, pues a mí me pueden encontrar en internet con mi nombre, Víctor Hugo Villasís Basante, Villasís con B corta, doble L, C y S, Basante con B larga y S, en Google nada más. Si ya quieren algo más específico, lo pueden buscar en Instagram como DR, de doctor DR, Víctor Villasís, o en Facebook también tengo mi página, doctor ODR, Víctor Hugo Villasís Basante. Me escriben, mi contacto en WhatsApp es 312-833-3620, me mandan un mensaje, coordinan su cita, con mucho gusto pues los vamos a atender. Soy una persona muy comprometida, muy humana y eso, o sea, tengan claros sus criterios de selección para su cirujano. En esta área es de las pocas áreas en donde el procedimiento que se va a hacer el paciente les da tiempo, de pronto en otras cosas no. Por ejemplo, si alguien le da un cólico de la vesícula, tienen que operarlo muy rápidamente. Si le da una apendicitis, tienen que operarlo rápidamente y a veces no da el espacio para escoger, que de pronto este sí quiero, este no, o este está mejor formado, este no. En esas cosas o un accidente de tránsito no lo da. Aquí sí. Entonces sí es muy pertinente, como usted comenta, de que hagan su tour, vayan a las consultas, conozcan a la persona, no se guíen de cosas que yo calificaría como banales, que es todo este marketing, que la propaganda, que no sé qué. Hay gente que es muy importante, que dicen, por ejemplo, no, es que si tiene una clínica es porque es bueno. Y eso no va directamente asociado. O sea, es un recurso económico que hay muchas personas, yo conozco gente que su familia ya tuvo mucho dinero y llegó y ya tienen la clínica, o sea, ni siquiera llegaron a, como decían, trabajó 10 años y la hizo, ¿cierto? Suerte de ellos. Entonces esto no es un parámetro, no es un parámetro para decir, este es el mejor. Sí, o puede ser que lo tengan de pronto como una partecita para llenar el vaso, pero que no sea solamente eso. O sea, ya hemos dicho algunas cosas, ténganlas en cuenta. Si tienen más dudas, con mucho gusto yo se las soluciono. Sí, en total no hacerle caso a todo lo que dicen las redes sociales, no solo creer lo que vemos en redes sociales. Hay cierto, acaba de decir una cosa muy importante que yo he visto particularmente en Nariño, que eso sí a veces me hace muy interesante y muy preocupante también a la vez. La mayor parte de las mujeres que se terminan operando previamente han pasado por masajes. Sí. Y es un porcentaje significativo. Hay unas masajistas que son más éticas que otras, como en todo hay gente ética, gente no ética. Y de pronto la chica va al masaje, tal vez hasta la masajista ya sabía desde el primer día que necesita ver una cirugía, no un masaje, pero bueno, ahí la tiene. En ese transcurso y en ese percurso se hace una amistad, queramos o no.
porque la está masajeando, de pronto un día El llegó triste, no, peleé con mi pareja, o no sé, tantas cosas. Entonces ya se hace una transferencia de sentimientos, se puede decir que se crea una amistad, lo que sea. Entonces llega el día en que la paciente de los masajes dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que no se pudo con masajes, me voy a operar. Entonces lo que digo es un caso real. Yo tengo muchas pacientes que en esa circunstancia dicen, y ya tengo al cirujano. Y la masajista, sí, ¿quién? El doctor Villasís. E inmediatamente, y tengan mucho cuidado, la masajista salta. No, ¿cómo así? ¿Por qué? Yo conozco uno que es buenísimo. Yo conozco uno que es el y más mejor. Barato. Sí, no, y de todo. O sea, lo venden, pues, mejor dicho, en un pedestal. Sí, y como ya hay esa relación, a veces caen y van allá. Y luego han llegado con la complicación a mi consultorio y por eso me he enterado de esas historias. Incluso, lamentablemente, algunos lugares que hacen esto se han visto ya en problemas legales por ese formato de publicidad. ¿Por qué? Porque detrás de ese brinco de yo conozco, yo te voy a decir, existe una comisión. Entonces le dan un porcentaje de lo que va a pagar esa persona a la masajista. Eso a mí se me hace que no es ético. Y yo he tenido invitaciones de muchas personas que hacen masajes aquí en Pasto, no una, no dos, no tres, muchísimas, que me han querido como involucrar en ese círculo y la verdad es que a mí no se me hace ético. Yo prefiero que mis pacientes lleguen porque conocen mi trabajo, ya sea en redes, científico, lo que quieran, personas que he operado, sus familiares, pero siento que, a ver, si tú eres bueno no tienes por qué engañar. Al menos es mi filosofía de trabajo. Entonces, repito, aquí en el área de salud belleza hay mucho dinero. O sea, yo he visto personas que, un ejemplo, tal vez suene chiste, pero personas que tienen aquí una bola en la tiroides y dicen, me hago la lipo y luego me opero la tiroides. Entonces he visto unas cosas así, o sea, unas cosas que uno dice, a ver, y uno les dice, a ver, no, mi amor, primero la tiroides, porque sí, exacto. ¿Sí? O sea, ¿a qué voy? O sea, la gente está dispuesta muchas veces a invertir mucho, porque sí es una inversión, porque una belleza, queramos o no, no digo que incluso yo no soy así, pero queramos o no, un aspecto físico mejor trabajo, mejor pareja, mejor socialización. Lamentablemente es el mundo que vivimos. Yo no soy así, pero así se mueven las cosas. Entonces, mejora mucho, por eso lo califico como una inversión, ¿cierto? Pero tener muy presente todo, no distorsionarse y no dejarse timar de este tipo de personas, porque como hay tanto recurso en esta área y la persona casi que lo da sin de pronto pensarlo mucho, entonces existen estas gentes que se aprovechan. Entonces, mucho ojo con eso, elijan bien y no se dejan insertar ideas de otras personas. Pues la verdad, yo soy de los que sí apruebo las cirugías. Creo que ya hoy en día son parte de nosotros. Suben mucho la autoestima, título personal, esa es mi opinión. Pero cuando usted piense en una cirugía plástica, siempre debe tomar las precauciones debidas. Recuerden, resumen, títulos retus, mirar qué publicaciones ha hecho el profesional, qué títulos maneja. Importante, ¿sí? También revisar su historial, como usted dijo. Hay muchas formas de estar seguro. Y lo más importante también, siempre no se queden con una opinión. Busquen opiniones. Si van a invertir en su cuerpo, en su físico, en ustedes, háganlo con un mínimo con 2 o 3 consultas. Bueno, esto fue todo hoy en Dialogando con Carlos Ortiz. Mi doctor, muchas gracias por asistir. Yo creo que van a haber más charlas con usted. Van a haber más charlas con usted. Ya tienen las redes sociales. Sin embargo, en los créditos también van a quedar. Y como siempre, agradeciéndole a nuestros patrocinadores, a nuestros aliados, a Benchi, ¿sí? Heladería Gourmet, que como siempre nos prestan sus instalaciones para hacer este lindo episodio, este lindo capítulo. Muchas gracias a ustedes, nos vemos en la otra. Te preocupa la salud de tu familia, pero tu EPS no ofrece citas médicas rápidas. No te preocupes más. Llegó Descuentos Médicos App. Accede a tarifas preferenciales con los mejores especialistas locales. Descarga la app ahora y regístrate gratis por tiempo limitado. Los usuarios pueden registrar hasta 10 familiares, más sus mascotas y solicitar citas con médicos, veterinarios, imágenes diagnósticas y laboratorios clínicos desde su celular en menos de 2 minutos.
Cuidar de los tuyos nunca fue tan fácil.